Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente 24. Como siempre, los saludo primero a Seba. Hola, Seba. Hola, Nico. Bueno, un gustazo. Hoy tenemos al ministro de la Corte, Daniel Herueta. Gracias, doctor, por haber venido. Gracias por participar. Por la invitación. No, por favor. Arranca las preguntas, Seba. Es obligado, el lunes arrancó el nuevo protocolo de oralidad y han aparecido en muchos medios una resistencia natural. Tuvimos una charla hace muy poco tiempo en la que pudimos participar y estuviste haciendo una presentación y hablaste de estas resistencias de los colegas respecto al cambio. Pero no nos esperábamos este rechazo por parte de los colegios. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Bueno, a ver, dos aclaraciones. Primero, el rechazo de los colegios es como que se flexibilizó mucho en estas últimas horas. De hecho, el Colegio de Abogados de Rosario, que es el que nuclea la zona de la mayor concentración de trabajo, la última presentación no la firmó y ya están organizando muchísimos cursos de capacitación. Hemos hablado con los presidentes de los colegios de abogados de Venado Tuerto y del norte de la provincia y ya es como que la cuestión ha adquirido otro nivel, digamos, de discusión. Aclaramos en primer lugar que obviamente la aplicación del protocolo va a tener en cuenta de manera razonable, prudente, equilibrada, de que se trata de un cambio en la forma de litigar que necesita obviamente ser considerada. Las resistencias son naturales, nadie quiere dejar de hacer lo que venía haciendo, a cualquiera de nosotros nos cuesta y bueno, creo que hay que asumir la resistencia desde el punto de vista estratégico como algo que obviamente se va a plantear y hay que darle una respuesta. Y estamos trabajando, estamos generando mucha capacitación. Hoy tuvimos una reunión con los presidentes de cámara, de todas las cámaras civiles de la provincia, para explicarles que el protocolo tiene un sentido, pero que también hay que darse un tiempo de evaluación para ver cómo funcionan los primeros 2 o 3 meses. Pero a ver, esto pasó cuando fue la reforma procesal penal. Claro. Se decidió aplicarla de un día para el otro. Yo recuerdo haber recibido a todos los jueces penales que eran amigos. Yo trabajé mucho como abogado penalista. Algunos habían sido alumnos, otros eran más grandes que yo. Vinieron con una presentación, con una serie de análisis, diciendo si esto se aplica, en 6 meses colapsamos. Y en verdad, bueno, empezamos a charlar y a explicar de que no había que tenerle miedo a los cambios, que había que ir avanzando conjuntamente, con consenso, tratando de resolver las dificultades. Y verdaderamente se empezó a funcionar, a los 6 meses no colapsó nada. Claro. De modo que estamos muy confiados, creo que no va a haber inconveniente, vamos a hacer una primera evaluación de acá a 2 meses y nos hemos puesto a disposición, obviamente, para cualquier dificultad. Pero desde el punto de vista de lo que es la calidad del servicio de justicia, de lo que es la transparencia, la publicidad y la trazabilidad de los procesos, esto constituye un avance realmente notable para la provincia de Santa Fe en materia civil. ¿Y en la cuestión de los tiempos? ¿La oralidad acelera hoy ese colapso que hay o ese cuello de botella? Yo en realidad, a ver, esto tiene una genealogía, un origen. Estaba de ministro, creo que Garabano. Yo tomo conocimiento a través del doctor Silverstein, que era ministro de Justicia de la provincia, y me pongo en contacto con el Ministerio de Justicia de la Nación de que ellos estaban llevando a cabo un plan piloto, una prueba piloto de oralidad civil, de oralidad efectiva, real, porque la oralidad no es ni el Zoom, ni la minuta escrita, ni el juicio leído con el expediente en la mano. El debate en la... Claro. Y bueno, firmamos un convenio con Garabano, empezamos a capacitar y sacamos un plan piloto. El protocolo actual no tiene grandes diferencias con la prueba piloto. La prueba piloto nos permitió en esos últimos 3 años verificar, por ejemplo, en Rosario, que procesos que tenían una trazabilidad, una duración promedio de 6 años, 7 años, bajaron a 1 año y medio. Claro. Y cuidado, bajaron a 1 año y medio porque todavía no estamos muy entrenados en la forma que requiere este tipo de litigio, porque una vez que esto se vaya consolidando,
que los actores y los jueces mismos se vayan entrenando y vayan adquiriendo mayor destreza, yo no tengo la menor duda, vamos a estar con procesos civiles que no van a superar de 6, 7, 8, 9 meses o a lo sumo 1 año y medio como máximo, frente a un promedio de 6 a 7 años. Sí. Yo en la corte a veces veo expedientes que tienen 12, 14 años de duración. Entonces me pregunto, el tiempo se puede medir por el almanaque, el tiempo lineal, sí, ¿no? Pero también hay un tiempo existencial que tiene que ver con las vivencias de cada uno. Claramente. Cuando a un juez le pagan tarde el sueldo, el juez enseguida sale a quejarse de que le están afectando su independencia. Ahora, cuando un juez tiene en sus manos un expediente de 14 años, no le genera ningún tipo de reacción a esa situación. Bueno, yo siempre voy diciendo, no podemos ser indiferentes a este tipo de demoras porque en esos papeles, en esos expedientes hay un conflicto, hay gente que cree que están cercenados sus derechos y lo que esa gente merece, por un lado, es respeto y por otro lado una respuesta en un tiempo razonable. ¿Crees, Daniel? 10 años no es un tiempo razonable. Claro. ¿Crees, Daniel, que radica ahí un poco la mala imagen que tiene la justicia en la Argentina en la extensión de los plazos? Sí, bueno, esa es una de las causas, la mora judicial, y tiene que ver con problemas estructurales que son comunes a muchos fueros y a muchos poderes judiciales. Porque la justicia es un valor, lo que hay son poderes judiciales, pero hay problemas estructurales que son comunes. Y creo que seguir anclado en los registros del pasado, con un modelo de organización como es el juzgado, que es de la época medieval, claro, con un sistema de expediente escrito, porque el expediente escrito no es solo el expediente de papel con lápiz, también el expediente de PDF o digital es un expediente escrito. Sí, sí. Lo que cambia es la forma de la escritura, Uh-huh. pero lo que no cambia es la matriz, digamos, de lo que es el proceso. Entonces, yo le resuelvo con el expediente digital muchos problemas a los abogados, a algunos operadores. Vos podés mandar un escrito desde la Piazza Navona a través del sistema, pero no le resuelvo el tiempo del proceso a la gente. Y el proceso es de la gente, del que tiene el conflicto, no es de los abogados o de los operadores. Claro. Lo que pretendemos justamente es avanzar hacia un sistema completamente diferente, que implica también repensar nuestras estructuras, nuestros modelos de organización, los procesos de trabajo y fundamentalmente los modos de litigar. Y en ese sentido, bueno, estamos pidiendo también al gobierno, porque la oralidad efectiva, esta posibilidad de que uno tenga 2 audiencias, una audiencia inicial y una final, y prácticamente allí se termine el juicio, requiere o se va a potenciar cuando además podamos avanzar, por ejemplo, hacia juzgados de gestión asociada o hacia colegios de jueces y oficinas de gestión, porque esto que permite que los jueces se dediquen 100% a ser jueces, claro, y que el gerenciamiento del sistema, el agendamiento de las audiencias, la programación, esté en oficinas, digamos, de gerenciamiento o de gestión, que bien pueden nuclear a 4 o 5 jueces, eso es lo que son juzgados de gestión asociada, o que bien puede ser una oficina muy grande que gerencie y lleve adelante el gerenciamiento del trabajo de todos los jueces, por ejemplo, civiles. Pero esto es un cambio muy importante porque, primero, los abogados esto lo saben muy bien, la estructura de juzgado, se me enferma un juez, ese juzgado queda vacante, los abogados están todos desesperados porque claro, no tienen respuesta. Yo cuando tengo una estructura flexible, un colegio, o tengo juzgado de gestión asociada con 4 o 5 jueces nucleados en un colegio, siempre voy a tener un juez para intervenir en una audiencia. Y esto es algo fundamental, es algo importantísimo. Pero además me permite a mí repotenciar el tiempo del juez, porque el juez, de dedicarse un 40% de su tiempo a gerenciar una pyme, como digo yo, porque un juzgado es una pyme, más grande, y dedicarse el 50-60% a trabajar de juez, bueno, con este cambio organizacional vamos a tener jueces dedicados 100% a trabajar de juez. ¿Y esto qué hace? Me permite ahorrar recursos, me permite aprovechar recursos que ya tengo. ¿Y hay resistencia de los magistrados? Porque escuchaba recién la resistencia de los colegios de abogados en relación a la oralidad. Las resistencias son naturales porque, vuelvo a repetir, todos queremos seguir haciendo lo mismo. Los abogados, yo trabajé muchísimos años de abogado,
también queremos adueñarnos un poco de los tiempos del proceso porque te da alguna comodidad. Sí, obvio. Pero nosotros le decimos, yo le explicaba a los presidentes del Colegio de Abogados, miren, si ustedes vienen con un planteo, porque no sé, están en tratativas, creen que pueden llegar a solucionar este tema, ningún problema. Nosotros no tenemos problema en no fijar las audiencias, pero traigan un escrito, Claro. háganse cargo, porque si no después la mora se la cargan al juez, ¿me explico? Obvio. Ahora, lo que es muy importante de este sistema es que es muy fácil de explicar. Se interpone la demanda, la contestación, eventualmente excepciones, y el juez llama a una primera audiencia. Y esa primera audiencia los abogados deben ir con sus clientes. ¿Por qué? Porque van a tener al juez de cuerpo entero. Claro. Lo van a poder ver. Y el juez va a intentar una conciliación. Y el sistema que funciona ya en varias provincias de Argentina da cuenta que más del 30% de los casos que llegan a esa primera audiencia se terminan conciliando. Y por lo tanto se reduce la litigiosidad y la judicialización de conflictos, lo cual te permite todavía tener mayor capacidad de respuesta porque ya estás reduciendo en cerca de un 30% la cantidad de casos que hoy, por ejemplo, se judicializan. Pensemos en la materia laboral, que es Te iba a preguntar por eso. a donde pensamos ir, estamos ya trabajando y queremos avanzar. Va a tener un impacto enorme un sistema, digamos, de esta naturaleza. Y hay algo que yo quiero destacar, porque no es lo mismo que los abogados se junten en una sala, empiecen a hablar, a que esté el juez presente, con los abogados adelante, con los clientes adelante, porque el juez tiene una autoridad, digamos, como para generar una instancia de acercamiento, de conciliación y eventualmente, si no se da, poder determinar con claridad cuáles son los hechos controvertidos, cuál es realmente el conflicto y poder evaluar cuál es la prueba que realmente tiene sentido producir para poder acreditar la pretensión del actor o la del demandado. Porque en el sistema que tenemos actualmente, además, los procesos se alargan mucho porque no hay ningún control sobre la prueba que ofrecen las partes y a veces las partes ofrecen... Yo tenía un amigo que decía, mirá, para afirmar que yo soy gordo no hace falta 20 testigos, con que venga uno ya es suficiente. No sé si me explico. Sí, sí, claramente. Esto de pasar del sistema escrito, que es el anonimato mismo, ¿sí? Las partes no pueden conocer al juez, no tienen acceso a una charla, no tienen acceso a las audiencias, que sabemos que en la práctica no hay presencia de jueces. En materia civil se hace una sala aislada entre abogados con presencia de clientes, y ahora vamos a pasar a una oralidad que tiene un sistema público de publicidad. ¿A dónde va a apuntar esa publicidad? Cualquiera va a poder venir a ver un juicio civil como se hace en materia penal, tiene que acreditar algún interés, ese servicio de justicia accesible a todos. La oralidad y el sistema de audiencias obviamente que implica un avance significativo en términos democráticos y de cumplir con la Constitución. La Constitución quiere una justicia pública, no solo en lo penal. Y por supuesto, si yo puedo ir a una audiencia donde está imputada una organización criminal de las más peligrosas que puede haber en una determinada región, por supuesto que puedo ir a una audiencia, a presenciar una audiencia donde existe una disputa o un conflicto vinculado al derecho del consumidor, Claro. o vinculado a un problema, no sé, de un desalojo. Las audiencias son públicas porque los actos de gobierno de un poder del Estado como es el Poder Judicial, que gobierna gestionando conflictividad, tienen que ser públicos, tienen que ser transparentes, tienen que ser racionales. La única posibilidad que existe es que esté en juego algún interés muy particular, excepcional, vinculado a un menor, vinculado a alguna cuestión muy puntual, que sí, como pasa también en materia penal, pueda habilitar al juez a evitar, digamos, esa publicidad. Pero por regla las audiencias tienen que ser públicas y de hecho nosotros hemos inaugurado en San Lorenzo y vamos ahora por toda la provincia un sistema de gestión informático de última generación para la materia penal. En muy poco tiempo, porque ya está plenamente en marcha en San Lorenzo,
cualquier ciudadano de la provincia de Santa Fe lo vamos a tener prácticamente desarrollado totalmente. Además lo hemos conseguido gratis. Mira qué bueno. ¿En qué Hemos dónde? ahorrado millones de dólares a la provincia. ¿Cómo hicieron? Esa gestión me interesa. Porque la tecnología creo que es un factor Tremendo. importante. ¿Cómo, Y es para audiencias orales. cómo lograron la gestión? ¿Con algún ente internacional? En una oportunidad yo voy a dar una capacitación a Tucumán. Tucumán es una provincia en ese sentido que está haciendo punta, tanto que Ciudad Autónoma de Buenos Aires le está pidiendo este sistema. Cuando yo vi el sistema que ellos habían desarrollado con desarrolladores propios, sin tercerizar, yo no lo podía creer. Y no lo podía creer, y tanto no lo podía creer que empecé a filmar. Ujú. Y el presidente de la Corte de Tucumán me dice, perdóname, ¿para qué filmás? No, porque cuando yo muestre esto, Claro. no lo van a poder Claro. creer. Me dice, no, pero no te hagas problema, yo te doy un link Ujú. y vos desde tu teléfono en Rosario podés entrar directamente. Ujú. Incluso podés entrar a una audiencia civil, podés entrar a una audiencia penal. Y eso lo vamos a tener en penal. Un ciudadano va a poder entrar directamente sin pedir permiso. Directamente va a poder entrar a información vinculada al sistema penal e incluso a las mismas audiencias penales. No tenemos hoy la posibilidad, porque no tenemos un desarrollo informático en la parte civil, de hacer esto ahora en lo inmediato. Estamos trabajando en un cambio estratégico, pero el día de mañana vos vas a poder entrar a través de tu teléfono directamente a una audiencia civil. Vas a ver la grilla de audiencias. Hay una audiencia, no sé, contra una corporación, hay una audiencia por un problema de consumo, hay una audiencia por un desalojo importante. Vas a poder elegir, ver los horarios y vas a poder entrar como ciudadano directamente desde tu teléfono. Y esto significa un salto de calidad impresionante. Verdaderamente hay que valorarlo mucho. Yo hablo con el presidente de la Corte de Tucumán, lo primero que dije, nosotros dice, te lo damos gratis. Te hacemos, pero no solo gratis el desarrollo, Sí. el software, etcétera. No, Tucumán, durante 2 años y medio que estuvimos trabajando, nos mandó los equipos de recursos humanos de ellos, nos capacitó la gente. Yo estoy eternamente agradecida al Poder Judicial de Tucumán, al presidente de la Corte, el doctor Leiva. Ellos lo han hecho también con San Juan. Ujú. En San Juan está funcionando impecablemente. Ahora están trabajando en Santiago del Estero. Y la idea, ¿cuál es? ¿Cuál es la ventaja de los tucumanos? Que poder nosotros contar con esa plataforma en una provincia tan grande y con una ubicación tan estratégica como Santa Fe, a Tucumán también le representa un paso adelante. ¿Por qué? Porque vos vas formando un consorcio que genera una sinergia. Claro. Y nosotros vamos a terminar mejorando el sistema de los tucumanos y vamos a terminar, digamos, dándole también a la gente de Tucumán Un upgrade del nuestro sistema. aporte, nuestra Sí. devolución para seguir mejorando el sistema. Es algo realmente impresionante. Yo te aseguro, en la inauguración de San Lorenzo estuvo el gobernador, Ujú. estuvo la presidenta de la Cámara de Diputados, son testigos, y vos hablás. A ver, en materia de tecnología y de informática, no soy un experto, pero acuño, digamos, una frase. Si vos querés saber si un sistema funciona, preguntale al que lo usa. Sí, obvio, siempre. Usabilidad se llama. No le tecnología. pregunte al informático, No. el tipo que está No. allá arriba, que te No. dice, sí, tenemos un Fórmula 1. No, Sí, no, sí, no, sí, no. sí. Yo voy al operador y te digo, che, ¿esto funciona o no funciona? Ujú. Vos vas hoy a San Lorenzo, agarrás un operador y te miran con una sonrisa de acá a acá, porque les cambió la vida, porque te permite optimizar los recursos humanos, porque te simplifica un montón de trámites y de pasos. Y, por ejemplo, algo que a vos te llevaba a lo mejor 5 o 6 pasos con el sistema informático anterior, hoy tocando un solo botón ya lo realizaste de manera automática, y además te genera y te produce datos de gobernanza, o sea, información Claro. en tiempo real a las 0 horas de la noche. Claro. De modo que yo entro y yo sé todo lo que pasó en San Lorenzo ayer, antes de ayer. qué Y eso cantidad también de- es abierto públicamente, digamos, esos datos de gobernanza son de carácter Los datos de público. gobernanza son públicos también. De modo que vos podés saber, por ejemplo, la cantidad de audiencias, promedio de audiencia por juez, Ujú. por día, por semana, por mes. Promedio, digamos, por tipo de audiencia, lo cual a mí me permite tomar medidas, Totalmente. fortalecer, ir al lugar. Suponete,
Si yo tengo 10 jueces y tengo un promedio, una audiencia preliminar o una audiencia inicial en materia civil, si el promedio de una audiencia es de entre 1 hora y 1 hora y media, y me encuentro que tengo otro juez que tiene un promedio de 5 horas, Claro. en algún lado hay un problema. ¿Me explico? Ujú. Bueno, todos esos datos te los proporciona con una fidelidad tremenda y de manera automática el sistema a las 0 horas de ayer. La idea obviamente es avanzar hacia un modelo similar en materia civil y incluso te digo que es más sencillo porque la materia penal tiene más complejidad porque vos no solo tenés actor y demandado, tenés policía, Sí. tenés servicio penitenciario, tenés el preso, la persona que está privada de la libertad, etcétera. En materia civil se simplifica bastante más. Pero bueno, este sistema, yo soy muy optimista porque, no optimista por una cuestión intuitiva, porque he visto cómo funciona y he visto cómo se ha ido consolidando. Las provincias siempre han estado a la vanguardia en la Argentina. Sí. La Justicia Federal ha quedado bastante rezagada y he visto cómo ha estado funcionando en Córdoba, he visto cómo está funcionando en San Juan y verdaderamente estas resistencias naturales, a medida que uno le va encontrando la vuelta y se va familiarizando, se da cuenta de que le permite, aparte te hace sentir abogado. Porque una cosa es estar atrás de una computadora escribiendo, cortando, pegando o diciéndole a un empleado del estudio que te agregue tal jurisprudencia y otra cosa es el litigio, Claro. es el abogado que está en una audiencia, que escucha al testigo, que tiene que interrogarlo y que después tiene que alegar sobre la prueba que se produjo. Te hago un doble clic sobre los datos de la gobernanza. La otra vez nos decía Lewis que en Santa Fe hay muchísimas causas que terminan con abreviados. Digo, con este sistema se va a poder ver también cómo es la eficiencia de los fiscales. Sí, por supuesto, porque las audiencias de los abreviados son audiencias públicas. Ujú. El abreviado merece una aclaración. El abreviado es una necesidad del sistema, porque en el sistema anterior... No es un abuso, digamos, la cantidad. El problema es este, no hay forma de poder perseguir y enjuiciar todos los delitos Está claro. en el mundo. ¿Qué pasaba con el sistema anterior? Se prescribían todas las causas. Ujú. En el sistema anterior se trabajaban los delitos muy graves o aquellos donde había un abogado que iba y le te comía movía, la cabeza al juez. Obviamente. Pero después, lo digo textualmente, fui abogado muchos años. Era una fábrica de producir impunidad a nivel industrial. Hay personas, que no voy a hacer nombres porque no corresponde, pero que todos conocen, que hoy están encarcelados por hechos gravísimos en la ciudad de Rosario, encarcelados en otras cárceles. Sí, sé quién de Que quién en es. el sistema anterior llegaron a tener entre 7 y 12 causas penales y nunca un auto de procesamiento. Y no quiero hacer nombres. Está claro. Se entiende quién es. ¿Qué ocurre? El sistema de audiencia obviamente necesita de una salida. Los jueces, los fiscales y los defensores deben entender que la única salida no es el abreviado. Hay muchas otras salidas que usan muy poco. La probation, los criterios de oportunidad, los delitos donde puede haber una conciliación porque tienen contenido patrimonial. Pero el abreviado también es una necesidad. Ahora, el problema no es el abreviado, el problema es el mal uso del abreviado. Claro. El problema es el fiscal, el defensor y el juez. No es el abreviado. Un sí. abreviado de buena calidad, un abreviado bien hecho, tiene mucha mayor calidad y mejor resolución que un juicio escrito de los de hace 20 años atrás. Entonces, es cierto que hay que tener algún cuidado con el abreviado, hay que ser un poco respetuoso y hay que saber trabajarlo. Mucho más, y acá sí viene un problema que creo que Juan Lewis me mencionaste, Sí, que Juan tiene Lewis. razón, mucho más cuando nosotros tenemos un código procesal que habilita el abreviado para cualquier delito, porque en otros códigos no podés abreviar cualquier delito. Tenés un límite de pena. Claro. ¿Me explico? Es decir, un delito muy grave lo tenés que llevar necesariamente a juicio. Pero eso también tiene que ver con la política de persecución penal estratégica que se dé el Ministerio Público de la acusación. Es decir, yo como, con todo respeto lo digo, si yo estuviera en el Ministerio Público de la acusación, el homicidio de Kennedy no lo llevo a un abreviado, lo llevo a un juicio público y oral.
No sé si me explico. Sí. Claramente, sí. Porque es una cuestión de que Sí. quiero que la gente lo vea. Obvio. Entonces, hay que hacer un buen uso del abreviado y después hay que litigar bien el abreviado. Y saber que el abreviado se da cuando el cúmulo de evidencia es tan contundente que se torna innecesario, digamos, el juicio, que hubo un control de la defensa sobre esa evidencia, que no hay duda de que el hecho ocurrió y la persona fue culpable, y que en alguna medida el culpable que va a reconocer su culpabilidad va a tener alguna, no digo ventaja, pero alguna consideración, porque en última instancia te está ahorrando un juicio con el costo también presupuestario que tiene. Sí. Entonces, si la pena podía ser de 10 años, a lo mejor puede abreviar en 9. Entiendo. Una de las cuestiones que se plantea contra el abreviado es que la materia prima resulta ser la prisión preventiva. Aquel que está en prisión preventiva y tiene una prórroga busca como alternativa en la práctica conseguir un abreviado para recuperar la libertad. Se ha planteado de esta manera, así lo han mantenido varios profesionales, como que yo firmo el abreviado y recupero la libertad. Esa es la crítica más grande al sistema, entiendo yo hoy, respecto de la litigiosidad o no. Es decir, cómo se utiliza la herramienta. Sí, yo no tengo un diagnóstico, porque he escuchado la crítica. Si el diagnóstico fuera correcto, comparto la crítica. Porque el abreviado tiene 3 grandes riesgos. Uno es que se lo utilice extorsivamente contra una persona que está privada de la libertad. Porque la persona privada de la libertad, la incertidumbre es un daño psíquico tremendo. Entonces, a veces, la persona que está privada de la libertad quiere certeza. ¿Cuándo me voy? Claro. No me importa, aunque me vaya 4 meses después. Pero quiero saber que me voy 4 meses después. Esto está mal. Esto está mal y se vincula a otro tema que es el abuso de la prisión preventiva. Si yo tengo una persona con 3 hurtos reiterados en un supermercado y lo dejo en prisión preventiva, me parece que algo no está funcionando bien. Entiendo. Pero ahí viene la responsabilidad del juez, porque el fiscal puede pedir lo que quiera. El que tiene que resolver es el juez. Claro. Y los grandes poderes que tienen hoy los fiscales en un sistema acusatorio los tienen que controlar los jueces. Para eso están. Los jueces no son escribanos del Ministerio Público Fiscal. Los jueces son jueces. ¿Crees que pasa eso? ¿Crees que hay muchos juzgados que son una Yo escribanía? creo que hay un abuso de la prisión preventiva. De hecho, nosotros hemos triplicado la tasa de encierro en 10 años. Es mucho. algo nunca visto Claro. en pocos lugares. Te digo el segundo riesgo del abreviado, que se burocratice y que, no digo que esto ocurra, pero digo conceptualmente los riesgos. Sí. ¿Qué significa que se burocratice? Y que cuando está por llegar al juicio, fiscal y defensor no quieren trabajar, nos ponemos de acuerdo. Y el tercer riesgo del abreviado es que por alguna cuestión que pasó con el primer abreviado de los monos, que no sé por qué, termine siendo también una fuente de impunidad, porque aquel abreviado, en donde se estaban acusando delitos que tenían prisión perpetua, se hizo un abreviado a una pena de 8 años. No es este el mayor de los riesgos, pero pasó. Entonces, son las 3 cosas que hay que evitar de un abreviado. La burocratización, que no haya un arreglo. Nosotros no tenemos el plea bargaining norteamericano, donde vos podés negociar cargos y decirte, bueno, está bien, mirá, como Sí. me caíste bien, en vez de autor de violación te voy a poner tentativa. No sé si me explico. Sí, claramente. No podemos hacerlo. Y el tercer riesgo es el de la prisión preventiva. Sí, que hoy está muy, con el tema cuadernos, por supuesto, por fuera de este foro, está muy a la vista. Hoy muchos de los que están en el juicio cuaderno están diciendo que el fiscal y el juez habían tomado decisiones para descarcelarlos y que se pongan como culpables o arrepentidos, para ponerlo Sí, el tema cuaderno es vergonzoso. Si es tal como se lo transmite, porque obviamente yo la información que recibo es lo que veo a través de los medios de comunicación. Lo que pasa es que es un tema que nació mal de arranque, no se sabe si los fotocopias se quemaron, aparecieron, y ahora sí hay un problema grave porque si hay más de 20 testimonios en juicio penal y
hay incluso gente que dice haber ido a una escribanía a decir voy a ir a mentir porque si no quedo preso. Bueno, me parece que la justicia federal se tiene que poner los pantalones y los que tienen a su cargo la responsabilidad de poder generar confianza en la justicia, deslindando responsabilidades funcionales, tienen que actuar rápidamente, porque de lo contrario hay una tendencia a generalizar y las generalizaciones después afectan a todo el mundo y uno dice la justicia. La justicia, vuelvo a repetir, es un valor. Sí, sí, hay sí. jueces en Comodoro Pi, hay jueces en Rosario, en Santa Cruz, en Bariloche, en Santa Fe, en Corrientes, y bueno, cada uno se tiene que hacer cargo de su propia actuación. Está claro. Otro de los puntos claves son las vacantes de jueces. Digo, hablabas recién de San Lorenzo, el juzgado de familia, hablan mucho de hasta 20 denuncias por fin de semana sobre violencia de género. ¿Cómo está abordando la Corte este tema? Nosotros estamos reclamando permanentemente, llegó a haber 101 vacantes el año pasado, se cubrieron cerca de más del 50%. Creo que va a haber en los próximos días alguna cobertura más de vacantes, estamos reclamando y fundamentalmente reclamamos en los distritos donde hay carga de trabajo. Por ejemplo, vos mencionás San Lorenzo. Claro, San Lorenzo necesita no solo cubrir esa vacante del juez de familia, sino que necesita también crear un cargo más, por ejemplo, de juez laboral. Sí, 1.800 causas. Escuché. Exactamente. Y lo mismo pasa con la ciudad de Rosario. Nosotros tenemos, si bien, digamos, yo siempre digo, no es pedir más por pedir, es pedir más y también acompañar de cambios organizativos, de cambios de gestión, de cambiar la forma de trabajar. Pedir más para hacer más de lo mismo es como que nunca te va a alcanzar. Pero lo que sí es cierto que la situación de Rosario en materia laboral es dramática. ¿Por qué? Porque no tiene comparación. Vos te comparás con Mendoza o con Córdoba, y Mendoza y Córdoba no tienen la carga de trabajo de Rosario, y estamos hablando de que de 10 jueces laborales contra 25. ¿Y eso por qué es, Daniel? Bueno, porque quedó el último juez laboral que se nombró, no sé de qué época, cuántos años. Yo, por lo menos que estoy en la Corte, no se creó un solo cargo de juez laboral. Quedó muy reducida, digamos, la planta de jueces. Creo que hay que avanzar hacia modelos de gestión asociada para que los jueces trabajen de jueces, pero aún así, en laboral de Rosario necesitamos la cobertura de por lo menos 8 jueces más para poder atender la cantidad de trabajo que existe. Y bueno, ahora estamos avanzando, vamos a ver cómo funciona con esta modificación que han hecho, con algunos peritos médicos que se van a nombrar, ya 3 están nombrados. Vamos a hacer un periodo de prueba, hemos hablado con los legisladores y esperemos que esto un poco contribuya. Pero esta modificación última, aun cuando contribuya, no es la solución del problema. Claro. La solución del problema pasa también por contar con un poco más de jueces y con avanzar hacia una modificación, vuelvo a repetir, en estos registros del pasado, porque lo que los procesalistas nunca se dieron cuenta es que, o por lo menos nunca abordaron con mucha profundidad, es el impacto que tiene un modelo de organización y los procesos de gestión. No es solo el litigio, no es solo o el trámite, como le decían antes, es también la estructura judicial, es también la forma en que yo trabajo. Nosotros tenemos un modelo de organización, vuelvo a repetir, casi de la época de la colonia. El juzgado viene de la colonia en la Argentina. Procesos de trabajo rutinarios, donde vos tenés rutinas que se repiten porque siempre se hizo así. Y nadie se pellizca y se pregunta, pero escúchame, ¿cómo siempre se hizo así? Y bueno, sí, pero porque siempre se hizo así no te legitima. No sé si me explico. Sí, sí, claramente. En esta corriente de cambios, estamos hablando también de juicios por jurados, y la pregunta es, ¿cómo se van a componer esos jurados? ¿Quiénes van a ser? ¿Cómo se van a elegir? ¿Y cómo se le va a dar protección? Los jurados, ya tuvimos 4 juicios por jurados populares en Santa Fe. Disculpen, éxito total. Porque primero no querían saber nada, después cuando terminaron su actuación como jueces ciudadanos, la asumieron con una responsabilidad increíble,
y preguntaban si no podían volver a ser jueces. Ah, mira qué interesante. Las encuestas previas sobre la opinión que tenían de la justicia y las encuestas posteriores que hemos hecho diagramar con sociólogos, no lo podés creer. De hecho, voy a dar un caso, el primer juicio por jurado que hubo, que fue en San Cristóbal, el fiscal pedía homicidio calificado por un homicidio transversal en contexto de género, y el jurado dio su veredicto como homicidio atenuado. Si lo hubiese hecho un juez técnico, no sale cuelga en la juzgado. plaza. Porque la gente confía en la gente y tenemos que tener confianza en los ciudadanos. ¿Cómo se eligen? Bueno, cada 2 años se sortean del padrón una cantidad de personas, después se hace una depuración, porque hay gente que no puede ser, yo no podría ser jurado, Claro. un abogado no puede ser jurado, un policía no puede ser jurado. Se hace una depuración y de esa depuración, cuando vos tenés una fecha para hacer un juicio por jurados populares, ahora va a haber 4 en Rosario, Sí. se hace una preselección, un sorteo de 36 personas. A esas 36 personas, nosotros hemos formado equipos que los hemos capacitado para que vayan personalmente, con empatía, hemos hecho un folleto hermoso, explicativo, con dibujos, donde vos vas explicando en qué consiste un juicio por jurado. Y bueno, van esta gente a hablar con los jurados seleccionados para que vayan a la audiencia de selección de jurado. Y la primera reacción de la gente es: no, yo no sé nada de derecho. No, pero quédese tranquilo, no hace falta que sepa ello. Usted es juez de los hechos. Claro. Hay un juez del derecho. Usted va a ser juez de los hechos. Y usted es una persona que vive tomando decisiones y vive valorando en su vida cotidiana, en su relación con sus hijos, con su esposa, con su novia, con sus hermanos, con su familia, con el trabajo. Bueno, finalmente van a la audiencia, hasta ahora fueron siempre todos, y allí los abogados tienen la posibilidad de recusar sin causa, y de esas 36 personas se terminan seleccionando 14, 2 suplentes y 12 que van a ser propiamente los jueces ciudadanos, 6 mujeres y 6 hombres de distintas pertenencias. Y bueno, hasta ahora la experiencia de los primeros 4 juicios han sido verdaderamente notables. La gente los veredictos han sido, si yo los pudiera, los evalúo técnicamente, han sido correctos. Y acá viene una chincha, ¿no?, que siempre digo. La mayoría de los casos en donde un abogado defensor apeló un veredicto de condena, previa reserva, se fundamentó en más de un 95% en la mala formulación de las instrucciones que el juez técnico le tiene que dar al jurado. En el mundo, de los países juradistas, en la experiencia argentina, que tiene ya muchos juicios, provincia de Buenos Aires, provincias del sur, ahora Santa Fe, más del 95% de las apelaciones se fundan en la mala explicación del derecho que debía hacer el juez técnico y debían litigar los abogados, el fiscal y el abogado defensor. Claro. Me veo obligado a preguntarte sobre la injerencia de los medios de comunicación en los temas que toman estado público. ¿Cómo se valora eso respecto del jurado? Los jurados reciben mucha instrucción, se los preserva obviamente. Hasta ahora hemos tenido... Es un método bastante eficaz. Yo era antijuradista y la verdad que después me puse a estudiar, empecé a ver las experiencias. Pensá que en los 4 juicios que tuvimos, en 2 días se hizo la audiencia de selección de jurado, el juicio y el veredicto. Claro. En 2 días. Y yo siempre digo algo que lo visualizo porque los anglosajones hacen mucha investigación empírica sobre el funcionamiento del jurado. Es mucho más fácil que los medios de comunicación puedan incidir y hasta presionar a un juez técnico que a 12 ciudadanos. Sin ningún tipo de duda. Es mucho más
porque los jueces técnicos también son seres humanos. Sí, obvio. Y además tienen una desventaja, que el juez técnico quiere seguir siendo juez y cobrando el sueldo. Sí, el otro se va a la casa. El juez ciudadano es juez en un caso. Claro. Mucho hablabas de la historia de los juzgados y cómo empieza a incidir la modernidad en los cambios procesales, en un montón de cambios. ¿Crees que eso tiene también un correlato en la necesidad de esta modificación de la Corte? En el cambio etario, digamos, en otra visión de la justicia con una Corte renovada. Bueno, la renovación de la Corte obviamente siempre aporta distintas miradas, ha entrado una generación distinta y obviamente que esto tiene un signo positivo. De hecho, estamos trabajando toda la Corte, los más antiguos, los que han ingresado ahora, estamos trabajando de una manera absolutamente uniforme, y estas nuevas miradas también nos dan un empuje y han permitido avanzar en muchos temas, de modo que me parece importante, digamos. Vamos a ver, bueno, ahora se abre una nueva etapa de aquí al futuro. El 1 de septiembre creo que se produce la renuncia del doctor Spuller, de modo que ingresará algunos de los propuestos por el Poder Ejecutivo, y bueno, yo creo que veremos cómo se van acomodando las cosas, pero en general la experiencia hasta el día de hoy ha sido una experiencia muy valorada por todos, muy valorada por todos los que integramos actualmente la Corte. No hablo solamente por caso a título personal, que ya me hago cargo, sino que veo que también el trato y las discusiones y los debates que hay con mis otros colegas, los que estaban antes, los que han entrado, siempre dejan un saldo positivo. Te hago una pregunta en relación a la tecnología también. ¿Qué opinión tenés sobre la utilización de la inteligencia artificial en el derecho? La inteligencia artificial es imprescindible, es inevitable, con recaudos y con regulación. Yo, digamos, no es decir, che, juez, podés usar el chat GTP, porque aunque yo lo diga, lo puedo usar igual, aunque no lo diga. La inteligencia artificial requiere de un desarrollo, requiere en materia judicial de la posibilidad de tener nosotros y poder adquirir plataformas propias, de modo de que por lo menos de parte del Poder Judicial, donde hay muchos datos sensibles, esos datos estén protegidos. Sí. Estamos trabajando en ese tema, estamos viendo la experiencia de Brasil y supone también una regulación del modo en que se va a usar. Porque de lo contrario es como darle un arma de alta precisión, pero a alguien que no la sabe manejar y tira para cualquier lado. Y los daños colaterales pueden ser graves. Entonces, inteligencia artificial sí, fundamentalmente para procesos y tareas repetitivas, fundamentalmente para lo que es gerenciamiento, fundamentalmente para lo que son oficinas de trámite estandarizado, por ejemplo las sucesiones, la oficina de procesos sucesorios, donde no hay conflicto, porque no hay controversia, ¿no es cierto? Son sucesiones donde no hay controversia. Bueno, allí te permite agilizar muchísimo, porque, digamos, el complemento del sistema de la oralidad efectiva para los casos donde hay controversia es justamente, en paralelo, el desarrollo de oficinas de trámite estandarizado, juicios ejecutivos a premios en rebeldía, procesos sucesorios, que te permite a vos rápidamente y con mucha certeza poder llevar adelante este tipo de procesos con una capacidad de respuesta verdaderamente muy, muy corta. Y allí la inteligencia artificial también nos cumple un papel importantísimo. Estamos trabajando en este tema para poder incorporar como corresponde el tema de la inteligencia artificial, pero también estamos tratando de hacer la previsión presupuestaria para poder tener nuestras propias bases que nos permitan también darle protección a los datos, porque los datos, hoy se habla del capital de la nube,
4 o 5 plataformas cuyos dueños son cada día más millonarios. Sí, sí, sí. Y son cada día más millonarios con insumos que les llegan gratuitamente de nosotros, sin saberlo. Ujú. Yo, que uno ya es un adicto, Sí, sí, sí. le estoy tirando insumo a lo loco. Todo el tiempo. Entonces yo busco, no sé, una parrilla portátil para... El otro día estaba buscando por un amigo que le quería regalar. Te Me invaden, llega- te invaden de todo tipo y color. Bueno, pero eso qué implica, primero, ganancia, Ujú. casi sin costo, Sí. para las plataformas, y lo otro, que sí es grave, implica el control Total. que El tienen, conocimiento y la información. el control que tienen sobre nosotros. Ujú. O sea, ojo que esto es Sí, grave, ¿no? hay todo un debate en Por eso hay que relación- tener cuidado con la llamada democracia Te algorítmica. iba a decir eso, pero te iba a decir de la democracia tradicional, hay mucha discusión en relación. Está el Sí, caso ahí está. de Cambridge Analytica en lo que fue en su Es momento que el vos Brexit y hay es un que la montón. tecnología hoy te ha generado, por un lado, la tecnología ha generado cosas increíbles, desde la clonación a la terapia génica, los avances en materia científica, en un mundo muy injusto, ¿no? Porque todos esos avances Sí, claramente. conviven con enfermedades del siglo XIX como el sarampión. Sí, sí, o la tuberculosis. en Eh, algunos casos. Pero la tecnología es como un sartén, yo siempre uso ese ejemplo, lo puedo usar para hacer rica tostada, lo puedo usar para quemarte los dedos. Ujú. Y también la tecnología mal usada ha generado armas de destrucción masiva, de un lado. Hay países que tienen misiles y no tienen cloacas. Ujú. Y por el otro lado ha generado una capacidad de manipulación psicológica de la opinión pública muy grande. Violento. Entonces el problema no es la tecnología, el problema es cómo El se usuario usa de la tecnología. Te hago la última de mi parte, el abuso del Zoom en las audiencias. No, el Zoom es la negación de la oralidad. Yo puedo, en esto, o sea, juicio por Zoom prohibido. Civil, penal, lo que sea. Prohibido, porque además cómo interrogo a un testigo, cómo lo contraexamino, es una negación. Puedo, digamos, ceder frente al volumen de trabajo, etcétera, a la utilización del Zoom en circunstancias muy extremas de necesidad o en algún tipo de audiencia argumentativa, que en general son audiencias previas al juicio. Ahora, para no entrar en un conflicto, porque acá tenemos posición todos diferente, juicio por Zoom, no. Y en eso hay acuerdo, incluso la Corte tiene la Corte de la provincia tiene una acordada prohibiendo los juicios por Zoom. Después que alguna audiencia previa o preliminar se haga por Zoom o haya un problema porque no pueden trasladar a un detenido, pero en general, digamos, no es una recomendación. A veces es una necesidad. De mi parte, si fuera posible, todas las audiencias deberían ser presenciales. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Gracias. Desde Muy ya, amable, gracias a ustedes. No, por favor, un desde gusto. ya está tu casa. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos del otro lado.